Buenas noches y bienvenidos al segundo espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cómo están? Cuéntenme mientras comparto pantalla. Recuerden que si quieren participar pueden hacerlo en el chat o pueden activar su micrófono o los que quieran pueden activar su cámara. Ay, no, porque lo... Un momento más para que se comparta pantalla. Creo que ya está. Ok, vamos a ver primero el programa para el día de hoy. Primero vamos a aprender sobre el contexto del autor y de la obra. Luego sobre la intención del autor. Después veremos cómo se analiza la forma de un texto literario. Esto incluye la estructura, la métrica, el ritmo, el verso y las figuras retóricas. Luego veremos cómo analizar el fondo, lo cual incluye el tema, el argumento, el espacio, el tiempo y los personajes. Y posteriormente realizaremos una actividad interactiva. También tendremos un tiempo para dudas o para conversar sobre las lecturas de esta semana. Veo que tenemos algunos mensajes en el chat. Déjenme revisar. Giselle dice, hola, buenas noches, asesora y compañeros. Francisco dice, hola, buenas noches, asesora y compañeros. Dice, hola, buenas noches, compañeros y asesoras. Muy bien. Perfecto, buenas noches a todos. Vamos con nuestro primer tema, que es el contexto. ¿Qué debemos investigar cuando contestemos la pregunta sobre el contexto del autor? Bueno, debemos investigar en qué época vivió ese autor, en qué lugar vivió, cómo era la vida en esa época y en ese lugar, sobre todo cómo fue la vida para ese autor y qué lo motivó a escribir. Luego, cuando investiguemos el contexto sociohistórico y cultural de la obra, podemos investigar a qué movimiento literario pertenece la obra, qué acontecimientos históricos sucedieron en esa época, qué movimientos sociales se desarrollaron, cuáles eran las ideas filosóficas y religiosas de la época. Estas son algunas ideas para su contexto de la obra. Y esto lo pueden investigar ya sea en un libro o en internet. Ya que lo hayan investigado, lo pueden escribir con sus propias palabras y recuerden incluir las referencias. Ahora veamos en qué consiste la intención del autor. La intención del autor es el propósito que tienen los autores para escribir un texto literario específico. Y tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar la intención del autor. ¿Qué quiere decirme el autor en este texto? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Quiere influir en mi comportamiento o en el de otras personas? Al final de la sesión realizaremos un ejemplo. Muy bien, vamos a nuestro siguiente tema. Ahora no puedo cambiar la diapositiva. Un momento. Se trabó un poco, pero ahorita se recupera.
Ahora sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a la forma de los textos literarios. Esperen un momento, se me pasó la diapositiva. Ahí está. La forma consiste en cómo está escrito el texto. Puede incluir la estructura, si es verso o prosa, las figuras retóricas, y en el caso específico de la poesía, ya veremos qué otros elementos podemos analizar. Pero lo primero es identificar si un texto literario está en verso o en prosa. La prosa es la forma más natural de escribir y de comunicarnos. Cuando escribimos en prosa, ocupamos toda la línea. Es así como sucede, por ejemplo, en el cuento y en la novela. El verso, en cambio, es una forma especial de expresarse. Tiene características especiales como el ritmo. Y en el verso, pues no ocupamos toda la línea, sino que las líneas son más breves. Muy bien. Ahora, en el caso específico de los cuentos, tenemos aquí cómo suele ser su estructura. Primero, se comienza con el planteamiento o exposición. En esta parte se presentan a los personajes que van a participar en la narración. Después tenemos el desarrollo. Ahí es donde se escribe sobre los acontecimientos de la narración. Luego sigue el nudo, en el cual se presenta el problema o situación más crítica de la historia. Y al final tenemos el desenlace, que es donde se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo. Ahora veamos en la poesía qué elementos podemos analizar de la forma. Podemos analizar la métrica, el tipo de rima, el ritmo y las figuras retóricas. Veamos cada uno. Primero la métrica. La métrica es el número de sílabas que tiene un verso, pero debemos tener en cuenta ciertas reglas. Por ejemplo, si el verso termina en una palabra aguda o es monosílaba, se suma una sílaba más. Recordemos que las palabras agudas son las que se acentúan en la última sílaba. Veamos un ejemplo. Ya te vas para no volver. Si lo dividimos en sílabas, vamos a contar cuántas son. Ya te vas para no volver. Son 8 sílabas. Pero como termina en una palabra aguda, entonces aumentamos una sílaba y nos da un total de 9. Otra regla de la métrica es que si el verso termina en una palabra llana, no se suma ni se resta. Las palabras llanas, también conocidas como graves, son las que se acentúan en la penúltima sílaba. Veamos el ejemplo. En el corazón tenía. ¿Cuántas sílabas son? En el corazón tenía. 8 sílabas. No sumamos ni restamos nada, porque tenía es una palabra llana. Ahora, si el verso termina en una palabra esdrújula, entonces restamos una sílaba. Por ejemplo, se lo dijo como médico. ¿Cuántas son? Se lo dijo como médico. Son 9 sílabas, pero médico es esdrújula, entonces restamos una y nos quedan 8 sílabas. Otra regla de la métrica es la sinalefa. Si una palabra de un verso termina en vocal o i y la siguiente palabra empieza por vocal h o i, estas dos sílabas de estas palabras se juntan y se cuentan como una. Por ejemplo, en todo el mar conocido. ¿Cuántas sílabas son?
en todo el mar conocido. Son 8 sílabas y aquí se juntan do y el. Aunque eran de palabras diferentes, terminan en la misma sílaba porque se crea una sinalefa. Muy bien, ahora veamos los tipos de rima. No todos los textos en verso tienen rima, pero muchos sí la tienen. Y hay 2 tipos de rima, la asonante y la consonante. La rima asonante es aquella en la que solamente coinciden los sonidos vocálicos de la última sílaba de cada verso. Déjenme pensar en un ejemplo. Por ejemplo, amor y corazón coinciden solo en las vocales, la vocal A y la vocal O. Amor, corazón. Entonces sería una rima asonante. En cambio, la rima consonante es aquella donde coinciden tanto vocales como consonantes. Déjenme pensar también en un ejemplo. Ya sé. No, esperen. Pues sí, corazón y razón. Aquí coinciden tanto las vocales como las consonantes. Ahora veamos un poco sobre el ritmo. El ritmo es la musicalidad del verso. También tiene sus propias reglas. Por ejemplo, todo verso simple tiene siempre un acento en la penúltima sílaba y en los versos compuestos aparece un acento en la penúltima sílaba de cada hemistiquio. El hemistiquio es cómo se divide un verso largo. Se divide en 2 hemistiquios. Y bueno, tiene otras reglas, pero solo vamos a ver esa primera regla. También podemos analizar las figuras retóricas de un texto. También forman parte de la forma. Y bueno, veamos qué son las figuras retóricas. Son esas modificaciones que se hacen al lenguaje para proporcionarle variedad, fuerza y belleza al discurso. Y también transmitir el mensaje con contundencia. Aquí tenemos algunas funciones de las figuras retóricas. Reforzar un mensaje en el que el autor quiere enfatizar. Transmitir una emoción a la audiencia con respecto a un tema o situación. Hacer comprender a la audiencia la relevancia de un tema para el autor. Generar un espacio para la reflexión. Causar asombro. Expresar algún término o tema de una forma poco común. Y llamar la atención de la audiencia y del lector. Una de las figuras retóricas más conocidas e interesantes son la metáfora, las metáforas. Una metáfora es una comparación entre 2 cosas que no están relacionadas de otro modo. En la metáfora, las cualidades de una cosa son trasladadas figurativamente a otra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Amigo, me estoy ahogando en el trabajo. Aquí estamos tomando las cualidades asociadas a ahogarse en el agua, que son pues sentir una urgencia y sentir una impotencia, y esas cualidades las trasladamos a esa experiencia de tener mucho trabajo, que también nos hace sentir cierta impotencia o urgencia por terminar. Y bueno, otro ejemplo sería, ella tiene un corazón de oro. Aquí trasladamos una cualidad del oro que es su valor, pero cuando hablamos de el corazón de alguien, pues estamos hablando que es una persona muy valiosa, tal vez tiene muchos valores o es muy amable, etc. Vamos a ver otras figuras retóricas. Tenemos también la alusión, que es una referencia corta e informal de una persona, evento, lugar o situación reconocida,
pero sin mencionarla directamente. Por ejemplo, ha llegado el momento del sueño eterno. Esta es una alusión a la muerte. Para no mencionar la muerte, pues utilizamos otras palabras. Otra figura retórica es la antítesis, que es una oposición o contraste de palabras o ideas de sentido opuesto o complementario. Por ejemplo, un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Aquí vemos que se contrasta el pequeño paso con el gran paso. También tenemos el clímax, que es una forma de organizar las palabras para que vayan de forma ascendente en su orden de importancia. Por ejemplo, contaba los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y hasta los años. Aquí vamos de lo más pequeño a lo más grande. Después veremos el epifonema. Esta es una afirmación contundente que se hace de forma exclamatoria al final de una frase. Con esta frase se resume lo planteado anteriormente. Por ejemplo, se tomaron los datos, se verificó la fiabilidad, se triangularon los resultados y se hizo un doble chequeo. Fue un proceso riguroso. También tenemos el epíteto, que es un adjetivo que no aporta información adicional. Por ejemplo, blanca nieve o rojo fuego. Se utiliza solo para adornar la otra palabra. Tenemos también el eufemismo, que es cuando sustituimos una palabra desagradable por una menos negativa. Por ejemplo, pasó a mejor vida, para decir que alguien murió. Luego tenemos el disfemismo, que es lo contrario. Sustituimos una palabra normal, neutral, por una más positiva. No, perdón, por una más negativa. Por ejemplo, comida chatarra lo cambiamos por comida rápida. No, es al revés, disculpen. En lugar de decir comida rápida, decimos comida chatarra y se vuelve más negativo. Luego tenemos la exclamación, que bueno, por ejemplo sería, ¡qué gran pieza la que acabamos de escuchar! Tenemos la hipérbole, que es una exageración. Por ejemplo, esta propuesta es la mejor que jamás han escuchado. También la interrogación. Por ejemplo, en ocasiones creemos que los bienes materiales son los que nos hacen felices, pero ¿es esta en realidad la fuente de la felicidad? Aquí vemos que en esta pregunta no se espera a lo mejor una respuesta del público, sino invitar a la reflexión. También tenemos la ironía, que es cuando se afirma algo, pero la intención es la contraria. Por ejemplo, qué fácil es cuando hay algo difícil. Tenemos también el oxímoron, que es cuando se juntan expresiones contrarias. Por ejemplo, muertos vivientes, que juntos significa zombies. También tenemos la paradoja, que es cuando se unen dos ideas contradictorias. Por ejemplo, qué lástima que la juventud se pierda en los jóvenes. Luego la perífrasis, que es cuando se refieren a algo sin hacer referencia directamente. Por ejemplo, la capital argentina es conocida por su vida nocturna, para no mencionar Buenos Aires directamente. Tenemos la personificación, que es cuando se atribuye a un objeto inanimado o a algún animal una cualidad humana. Por ejemplo, la naturaleza es sabia. Luego tenemos la preterición, que es una omisión aparente de información. Por ejemplo, supongo que no es necesario mencionar que apaguen las luces cuando salgan. Aquí dice que no lo va a mencionar, pero lo termina mencionando. Luego está la reticencia, que es una oración completa. Por ejemplo, si yo te contara, 3 puntos. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda sobre la forma de los textos literarios o la intención del autor o el contexto?
Mientras, aprovecho para pedirle a Liz y Lalo si por favor podrían poner sus nombres completos para poder registrar su participación. Giselle dice, hasta el momento no, asesora, no hay dudas. Ok. Muy bien, entonces podemos pasar a el fondo. Francisco dice que no hay dudas. Ok. Vamos entonces a el fondo de los textos literarios. Alejandro dice, disculpe asesora, ¿nos pudiera compartir esta información que nos acaba de mostrar? Claro que sí, es buena idea. Les voy a compartir también la presentación de diapositivas. Se las voy a poner en el chat y también se las voy a poner en la pizarra de sesiones cuando termine. Ok, ya tenemos el nombre de Liz y Lalo. Buenas noches, asesora. Solo sería Magdalena Lisette Almanza Sánchez. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos ahora sí al fondo de los textos literarios. El fondo consiste en qué dice el texto. Tiene varios elementos: el tema, la trama o argumento, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. Veamos cada uno. El tema es el asunto del que trata la historia, es lo esencial de esa historia o de ese poema. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, para Romeo y Julieta, el tema sería el amor prohibido. Para Blancanieves, el tema sería la envidia y los celos. Si nos damos cuenta, se puede resumir el tema en 2 palabras o a veces en una sola o en 3 palabras, pero no demasiadas palabras. Es algo muy concreto y muy breve. Después tenemos el argumento, que ya no es tan breve. Es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia. También el argumento consiste en los conflictos principales, ya sea de la historia o del poema, y cómo se resuelven estos conflictos. Aquí tenemos como ejemplo el argumento de Hansel y Gretel. 2 hermanos son abandonados en el bosque por sus padres. Se pierden, encuentran una casita de chocolate y se quedan a vivir con su dueña, una anciana que resulta ser una bruja que encierra al niño y lo engorda para comérselo, mientras la niña tiene que hacer tareas de la casa. Pero los dos logran engañar a la bruja y consiguen huir y encontrar el camino para reunirse con el padre. ¿Qué les parece? Vemos que incluye la mayoría de las acciones de la historia, las más importantes, y también los conflictos principales. Una anciana que quiere comerse a los niños que se perdieron. Y también incluye cómo se resuelve. Los niños consiguen huir. Veamos ahora el espacio. Es el marco donde se mueven los personajes e influye de forma decisiva en ellos. Es decir, es el escenario o los escenarios de la historia. Tiene una estrecha relación con el tiempo y con la actitud de los personajes. Dentro de un relato puede haber varios escenarios y hay uno donde se realiza lo principal, el clímax. Ahora veamos el tiempo. Podemos analizar el objetivo o cronológico de una historia. Este se refiere a lo que marca el reloj y los calendarios. Por ejemplo, hay novelas que nos cuentan toda la vida de un personaje. Pueden ser
80 años en una sola novela. Hay otras novelas que nos cuentan cómo fue la vida de un personaje en un año de su vida. Ahí el tiempo sería un año. También tenemos cuentos que nos narran lo que sucedió un solo día. Ahí sería un día. Y bueno, también tenemos el tiempo subjetivo o psicológico. Esta es la percepción que tienen los personajes sobre el pasar del tiempo. Por ejemplo, horas que se hacen eternas o días que pasan como un soplo. Por ejemplo, a veces tenemos poemas donde nos expresa este tipo de sensaciones de los personajes. A lo mejor tienen un anhelo que no se cumple y en el poema expresan que ellos sienten que han pasado años y en realidad es solo un día en el cual, no sé, no han visto a un ser amado, por ejemplo. Esto podría ser horas que se hacen eternas. O por el contrario, un poema que exprese que mm, cuando estoy feliz, el tiempo pasa rapidísimo, se me escapa de las manos. Ahora veamos los personajes. Estos se pueden clasificar en principales, secundarios y ambientales. Los principales son los que sostienen la trama, el argumento. Participan casi a lo largo de toda la historia. Estos personajes, el narrador los define muy detalladamente, todas sus características físicas y psicológicas. Los imaginamos perfectamente, a veces hasta sentimos que fueran nuestros amigos cercanos. Los personajes secundarios, en cambio, aparecen menos en la historia, acompañan a los principales. A veces tal vez sí realizan una acción importante, pero no las acciones principales. Esas son para los principales, para los personajes principales. Entonces, los personajes secundarios no tienen una descripción tan detallada. A veces incluso desaparecen en la historia. Luego tenemos los personajes ambientales que aparecen muchísimo menos. Como lo dice su nombre, están ahí para darle un ambiente a la historia. No aparece mucho su descripción. A veces a lo mejor ni se menciona su nombre, se menciona, no sé, una persona que iba pasando, se me quedó viendo, no sé, por un ejemplo. Y ya deja de aparecer ese personaje. Y bueno, veamos ahora cómo podemos analizar a los personajes. Podemos analizar sus rasgos físicos, como el color de cabello, la estatura y el volumen de la voz. Y también podemos analizar sus rasgos emocionales, cómo es el carácter y la personalidad de los personajes, sus cualidades, sus defectos y los valores que cada personaje considera como más importantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre el fondo de los textos literarios? Déjenme revisar este chat. Giselle dice, no, asesora, está muy bien explicado. Ay, qué bueno que sí está claro. También Francisco y Carla dicen que no hay dudas. Ok, entonces vámonos al segundo enlace para que no se nos interrumpan. Los veo ahí en un minuto.